Vamos a hablar con nuestro querido compañero y columnista, el reconocido historiador argentino Mariano Cabral, para conversar sobre algunas perlitas que ha dejado el 2 de abril, que ha dejado el Día del Veterano de Guerra. Vamos a conversar con él. Vamos a conversar con él en este sentido. Mariano Cabral es, bueno, como decíamos, un importante historiador argentino. Dicta cursos muy importantes. O sea que me estoy escuchando mal. No sé si es porque estoy sordo o porque perdí el... O si no toca... Hola. 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 Hola, buenas tardes. Buen día. Buen día. ¿Cómo estás, Mariano? Gracias por atendernos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. Bueno, nada, convocarte siempre para nosotros es importante en este marco titulado como columna radial Pasado de Revoluciones, y ha dejado algunas perlitas, ¿no? Lo ocurrido el 2 de abril con la palabra de Javier Milei como presidente argentino, pretendiendo encabezar el acto central. Y bueno, esto nos permite abrir esa caja de Pandora que abrió Javier Milei. Mariano. Absolutamente. Mirá, Sergio, la verdad que la realidad política nacional está tan activa, tan plagada de sucesos cotidianos en los últimos meses, que pareciera que todo queda viejo rápidamente, ¿no? Que todo, en una semana ya se dijeron tantas cosas sobre el episodio de Milei en Malvinas, pero vamos a pensar o a proponer para el día de hoy un servicio al ciudadano, un servicio a los radioescuchas, a los ciudadanos argentinos, que a veces, sin tener ninguna duda de cuál es la razón, de dónde está la verdad en el tema del reclamo histórico de Malvinas, se encuentran con que por ahí le falta algún argumento, ¿no? No, siempre hay algún atragantado con libros o con cierta sabiduría supuesta que viene y dice, no, pero acá hay a los isleños hay que escucharlos, ¿no? Ahora está muy de moda desde hace ya varios años, entre cierta intelectualidad nacional, ¿no? Reivindicar, esto lo inició en su momento una carta de reconocidos intelectuales argentinos hace, no sé si te acordarás, hace como 15 años, que publicaron sobre los intereses de los isleños y que teníamos que escucharlos, y que no había una especie de población olvidada allí, ¿no? Olvidada por el reclamo argentino, ¿no? Que solo veía la cuestión de la soberanía. Entonces, claro, entendemos que seguramente la mayoría de los que están escuchando dirán, bueno, pues ya sabemos que esos kelpers, ¿no? Son una población implantada, pero venimos a ofrecer una cantidad de argumentos, los argumentos históricos, los que nos corresponde a nosotros dar sobre la historia de Malvinas, para cuando venga cualquiera a decirle alguna cosa, no, es que en realidad la historia fue distinta. Bueno, no, la historia fue así como la vamos a contar el día de hoy. Así que, un poco, Sergio, la idea es ir recorriendo con vos también, sí, la historia de las Islas Malvinas, y con esto ir verificando los argumentos históricos, si querés, que la Argentina da y tiene en su reclamo internacional. Sí. No, digo, si querés, jugamos un poco al profesor y al alumno, y yo ensayo el primer
la primera batería de títulos que se me viene a la cabeza, lo más cronológicamente posible, así rapidito. Y entonces, bueno, el profesor naturalmente va a ver dónde estoy haciendo agua, en dónde estoy fuerte, etcétera, etcétera. Bueno, arrancamos un poquito antes de 1833, ¿no? Creo que barcos norteamericanos andaban muy interesados en poder apropiarse de las islas, creo que de hecho lo hacen, son corridos de ahí. Después me viene a la cabeza Bernet, después me viene a la cabeza el Gaucho Rivero. Los tengo ahí sueltos, después vos los ubicarás donde corresponde. En 1833 llegan los ingleses. Y bueno, y listo, ya está. Quedémonos ahí con ese paquetito de cosas que dijiste primero, ¿no? Dijiste un barco norteamericano, 1833, Bernet, y llegan los ingleses, ¿no? Y efectivamente lo que vos estás ahí todo mencionando, el barco norteamericano es la fragata Lexington, es un barco ballenero, y vamos a ver qué tiene que ver esto con Malvinas. La Lexington ataca lo que era la capital de Malvinas en aquel momento, Puerto Soledad, y muy próxima a Puerto Argentino, por cierto, para que lo ubiquen en el mapa, y luego llama en su ayuda a la flota británica del Atlántico Sur, que envía allí a la famosa fragata Clio, que es la que va a tomar posesión de las islas en nombre del Reino Unido de Gran Bretaña en 1833. Pero como vos también mencionaste, antes hay algo más. Está Luis Bernet, mencionaste al Gaucho Rivero, que es un antecedente muy interesante. Luis Bernet, que era el gobernador militar de las islas. Por cierto, tenía un hermano, ahí, mira, te fallé, porque no recordé que iba a tener que mencionar al hermano de Luis Bernet y ahora no me acuerdo el nombre. Pero sí, pero muy interesante, porque ese hermano de Luis Bernet era el que estaba en las islas, digamos, todo el año. Luis Bernet iba y venía de Buenos Aires a las islas, y él fue el que levantó mapas, planificó la expansión de las ciudades, planificó la expansión de la ganadería y la agricultura en las islas. Muy interesante. Luis Bernet se le otorgó el cargo de jefe de la comandancia militar de las Malvinas en 1829, y es importante porque entonces es el último gobernador de Malvinas cuando ocurre lo que habíamos mencionado antes. Ya vamos a ver enseguida lo del Gaucho Rivero, que todavía me lo reservo un ratito. Todos los hechos que estamos describiendo son en torno del año 1833, que es el momento en que las Malvinas pasan de ser una posesión pacífica. ¿Qué quiere decir pacífica en términos del derecho internacional? Aceptada por el resto de los países, que nadie la reclama, que nadie la reprocha. ¿Bien? Eso quiere decir posesión pacífica. Entonces, las Malvinas eran una posesión pacífica de la Confederación Argentina como parte de las posesiones que esta Confederación Argentina había tomado cuenta de un territorio a partir de su independencia del Reino de España. Las Malvinas era una posesión pacífica de la Confederación Argentina, como había sido una posesión pacífica de las Provincias Unidas del Río de la Plata y como había sido una posesión pacífica del Reino de España. ¿Bien? Esto es importante. Hasta 1833 las Malvinas es una posesión pacífica del Reino de España y luego de sus herederos jurídicos. Entonces, ¿te acordás que dividíamos la historia de la humanidad, ¿no?, en etapas históricas? A ver.
la historia antigua, Sí. media, moderna, ¿no? Creo que es una división con la que todos estamos familiarizados, más o menos. ¿Quién no Sí, recuerda que le hablaron por lo menos de sí. historia antigua, historia media o de la Edad Media, este, Edad Moderna? Bueno, del mismo modo vamos a dividir la historia de Malvinas en 3 grandes periodos. La historia de Malvinas nos permite ver una primera parte, un primer periodo que podríamos llamar el periodo de los orígenes. Es como la historia, es como la edad antigua de las Malvinas. Los orígenes que irían desde 1500 más o menos, ahora vamos a ir corrigiendo. Igual que cuando decimos edad media, edad antigua, edad moderna, las fechas a veces, ¿no? Se van ajustando. Digamos que los orígenes es un periodo que podríamos decir de unos 250 años entre 1500 y 1750. ¿Bien? Ese primer periodo sería los orígenes. Luego hay un periodo que podríamos llamar el dominio hispano-argentino, que sería, luego ajustamos las fechas, insisto, más o menos desde 1750 hasta esta fecha que hemos hablado de 1833. ¿Ok? Y por último hay un periodo del dominio británico que iría desde 1833, y alguien podría decir hasta nuestros días, pero pasa lo mismo que con la edad moderna y la contemporánea, ¿no? No, ahí podemos hacer una división. Podemos decir que el dominio británico es una cosa desde 1833 hasta 1982, y otra distinta después de la guerra, porque no cabe ninguna duda que allí hubo un hecho muy importante en las relaciones bilaterales entre ambos países y en el tema del conflicto de Malvinas. ¿Bien? ¿Te parece bien este primer ordenador? Exacto, perfecto, te estoy siguiendo. Bueno, bien. Lo que me interesa contarle a la gente es lo siguiente. Hasta 1750 aproximadamente, hasta 1750, las Islas Malvinas eran un conjunto de islas que se sabía que andaban por ahí, estaban vacías, no tenían población previa, no existe población autóctona de las Malvinas. Hasta donde yo sé, ni siquiera existe prueba de que haya habido algún asentamiento recurrente por parte de las poblaciones de los fueguinos, ¿no? de los yámanas o de los pueblos de los canales y de la Tierra del Fuego. Tal vez me falta algún dato arqueológico que hayan encontrado alguna cosa, pero digamos que si la hubo, no tuvo mayor significación. Puede haber habido, porque estos pueblos eran pueblos que navegaban los canales y las aguas circundantes, eran pueblos que cazaban ballenas, así que, bueno, en fin, podría haber habido, no lo sé, pero no parece haber sido significativo. En todo caso, no había población. Cuando las islas se encontraron, estaban vacías. No había rastro de asentamiento humano, estaban allí. Entonces son unas islas sin población que por lo tanto pertenecen a quien las reclama. Rige una norma general de que un territorio que no está poblado por nadie, bueno, quien lo encuentra puede reclamarlo. Bien. Ahora, puede reclamarlo en ciertas condiciones, ¿no? Supongamos que yo me doy cuenta que, hay un pedazo entre la vereda y la pared de tu casa que no lo ocupa nadie. Entonces yo vengo y lo reclamo. Digo, no lo ocupa nadie, esto está vacío, vengo y lo reclamo. Voy a decir, no, es el jardín de entrada de mi casa, no lo ocupa nadie, porque bueno, lo dejamos vacío, pero ves, estas plantitas las puse yo, ¿no? Entonces, digo, tiene ciertos límites esto. En este caso, por ejemplo, alguien puede decir,
No, está dentro de un territorio que ya las demás naciones me reconocieron mi dominio, ¿no? Entonces es lo que va a decir España. Estas islas están en unas aguas donde el resto de las naciones, y nos referimos a las naciones europeas, aquellas con las que España hacía sus tratados sobre límites y sobre dominios del mundo, y entonces ya me reconocieron mi dominio sobre estas islas, entonces hay un reconocimiento. ¿Bien? Ese es y eso se va dando en este periodo de lo que dijimos vamos a llamar el periodo de los orígenes, esos 250 años, entre 1500 y 1750. Sí. Puntualmente, Inglaterra va a reconocer específicamente el dominio de Argentina en ese momento de España, sobre las Islas Malvinas, en 2 tratados. Uno de 1690 y uno de 1713, ¿no? Bueno, no importa tanto las fechas, le cuento a la gente, el de 1713 es el Tratado de Utrecht, que es muy conocido, pero que no hay que confundir con otro tratado que tiene el mismo nombre, pero que es anterior, que es tal vez el más conocido, el más importante que lleva este nombre. Este Tratado de Utrecht es un tratado donde España e Inglaterra firman la paz después de la guerra que habían hecho, porque Inglaterra se oponía a que la familia real de Francia gobernara en España. Bueno, entonces ahí se firma en 1713 ese tratado. Bueno, listo, vamos a firmar la paz. En estos 2 tratados hay un concepto muy importante, que es el reconocimiento de el dominio español sobre la costa patagónica, sobre la América del Sur, más allá de Tordesillas, y de las tierras adyacentes. ¿Bien? Es decir, de aquellos lugares que ocupan y las tierras adyacentes que están vinculadas a ese tratado de Tordesillas que le había dado a España el dominio. Mariano. No sé si lo estoy complicando, pero sí. No, al contrario. Creo que está llegando a un núcleo importantísimo de un debate que hoy es fundamental, porque pasa a ser ese reconocimiento a través del Tratado de Utrecht, creo que dijiste. Utrecht, sí. Bueno, pasa a ser una declaración manifiesta de Inglaterra firmando, ¿no?, el reconocimiento de esas tierras que después son heredadas por la Argentina. Sí, por lo tanto es fundamental es ese tratado. Importante, pero te digo, Sergio, y hay más, porque todavía me falta llegar a ese periodo de 1750, 60 en adelante, donde además tanto España como luego Argentina ocupamos las islas, asentamos poblaciones. No solo, o sea, estoy hablando todavía de la primera parte del tema, ¿no? De los orígenes, de ese reconocimiento. Pero ¿me seguís? Luego incluso hubo asentamientos, hubo una población comercial y ahora voy a ir enseguida a eso. Ajá. ¿Está bien? Sí. Bueno, acá me interesa señalar una cosa. Cuando escuchábamos los argumentos sobre Malvinas, a veces hay uno, por lo menos que a mí siempre me llamaba la atención, ¿no? Que es de los argumentos argentinos, estoy diciendo, ¿no? Es de, las razones, por las razones históricas, y hay uno que es la continuidad geográfica. Las Malvinas son argentinas porque la plataforma son una continuidad de la plataforma continental. Yo siempre pensé, qué argumento raro porque con ese argumento todo el mundo tendría que ser de un solo país, porque siempre un territorio es continuidad de otro, ¿no? Claro. Siempre me pareció un argumento débil. Hasta que un día lo entendí. Claro, estudiando, ¿no? Qué suerte que uno puede estudiar. Sería, digamos, primera idea para Javier Milei y los redactores del Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores, que parece que son los que hicieron el discurso del 2 de abril que leyó el presidente. Estudien, muchachos, estudien que tienen esa posibilidad de, cuando van a escribir una línea, respaldar sus palabras en lo que han estudiado. Y ahí está el tema. Vos sabés que
estudiando, en algún momento descubrí, claro, por eso se insiste tanto en el tema de la continuidad territorial, porque tiene que ver con este reconocimiento que tanto en 1690, con el llamado Tratado Americano, como en 1713, con el Tratado de Utrecht, Inglaterra hizo sobre los territorios adyacentes a la Patagonia, a lo que hoy llamamos la Patagonia. ¿Bien? Entonces ahí está, por eso es importante, porque Inglaterra ya reconoció ese principio. Bien. Pero como decíamos, estamos en una época donde, bueno, viste, pongamos un dato de color, siempre en los artículos o en las opiniones inglesas, muchas de esas a veces difundidas por los grandes medios de prensa de nuestro país, se menciona el descubrimiento de Malvinas en 1590 por John Davis. Bueno, en este periodo de los orígenes de Malvinas, por cierto, en realidad ya desde 1502 hay noticias de avistamientos de unas islas al este de la costa patagónica y aparecen en mapas de ahí enseguida, de esos años. De hecho, en un mapa de 1520 aparece un mapa de las Malvinas que, si alguno lo busca por ahí, de un tal Andrés de San Martín, si alguno busca por ahí el mapa, va a ver un conjunto de islas, va a decir, bueno, esto no son las Malvinas porque parecen unos dibujitos, pero yo me he tomado el trabajo en alguna oportunidad de ir comparando costa por costa ese mapa con las Malvinas, y la verdad es que coincide sorprendentemente. El mapa de 1520 muestra unas 7 u 8 grandes islas rodeadas de 10 islas pequeñas. Lo mirás y decís, bueno, esto es cualquier cosa menos las Malvinas. Pero si después te tomás el trabajo de ir cotejando las costas, bueno, es muy parecido. En 1520 alguien conocía bastante bien las costas de las Malvinas para haber dibujado A ver, eso. y te pregunto, según la rigurosidad de aquel tiempo, de aquel entonces, o las posibilidades de fidelizar el verdadero territorio de Malvinas. El territorio sobre el mapa. Bueno, ¿podría haberlo hecho mejor, quiero decir, ya en ese tiempo, y lo hizo mal? ¿Sabes lo que pasa lo que para mí pasa con ese mapa? Es que como Malvinas es un archipiélago, las grandes islas incluso de Malvinas, ¿no? Están llenas de canales y de penínsulas y demás, es que puede surgir un mapa como ese de quien tal vez, al no conocer tan en profundidad cada uno de los canales de las islas, haya interpretado que algún canal separaba una isla de otra cuando era un canal de la propia isla. ¿Se entiende? Claro. Era un canal que estaba surcando una parte de la isla. Si vos tomás ese criterio como que es el fruto de una exploración sobre las islas, alrededor de las islas, pero tal vez no tan intensa, bueno, podría ser. De hecho, es una época con una tecnología cartográfica ya muy avanzada. Pero, digamos, si uno le da una manito al mapa con buena leche, digamos, es asombroso. Hay partes que son asombrosas. Están ubicadas exactamente donde están. Bueno. Pero lo que quiero decir es que ya desde 1502 o en adelante, 1520, cuando viene la expedición de Magallanes, y supuestamente también las divisaron, bueno, ya desde aquel momento hay información sobre que están estas islas, hay unas islas por allí. Las islas no van a cobrar importancia en ese momento, pero ya en el siglo XVIII, en el 1700, sobre todo con Inglaterra, que empieza a navegar los mares del sur, empieza a convertirse en un lugar importante y surge la necesidad de ocupar estas islas vacías antes que la ocupe otro. Bien, este es el periodo de los orígenes, 250 años entre que se las descubrió,
que Inglaterra reconoció que eso era parte de la soberanía española en América del Sur y que surgió la necesidad de, con esto algo hay que hacer, tenemos que ir a ocuparlo. Ahora viene el segundo periodo, ¿no? Dijimos, el primero era el de los orígenes, el segundo es el del dominio hispano-argentino. 1750 a 1833. Exactamente, grande ahí Sergio, sí. El alumno Sergio viene muy bien. Viene atento. Bien atento. Entonces, ahí empieza, digamos, lo que nos interesa más, ¿no? El agite. Uh-huh. El Reino de España se entera porque viste que entre Inglaterra y España, en esa época, ambos países tenían muchos espías de uno en el otro, ¿viste? Se decía que estaba la corte española llena de espías ingleses y la corte inglesa llena de espías españoles. Bueno, se entera España que Inglaterra planea una expedición para ir a ocupar esas islas. Interceden rápidamente e Inglaterra, el reino, decide no realizar esta expedición, la suspende, reconoce los derechos británicos, los derechos españoles uh-huh. sobre las islas. Uh-huh. Y hay un hecho que tenemos que llamar la atención, que es la ocupación francesa, que es una sorpresa. Epa. 1764, primeros días de 1764, llega un explorador francés, que es Bougainville, que es conocido, mirá, vos conocerás la planta de la Santa Rita, no. Esa planta que da una hoja que es como una flor, uh-huh. Que su flor es como, ¿no? ¿La ubicás? Uh-huh. No. Rosadas, uh-huh. Hay algunas blancas, uh-huh. más extrañas. Bueno, en todo el mundo la Santa Rita es conocido como Bougainvillia, el nombre de esta planta, ¿no? Y ese nombre viene de este explorador francés Bougainville, que es el que la trajo desde la India. Uh-huh. Bougainville era un marino que en unas islas, que en un puerto de Francia organiza una expedición hacia unas islas de la India. Entonces recoge colonos en este puerto que se llama Saint-Malo. Y allí llega, y lo primero que hace, antes de ir para la India, toca las Malvinas, y esto lo cuento porque, entre otras cosas, el nombre de Malvinas viene de esta población que estableció Bougainville con esta gente de San Malo, de Malo, Malvinas. Entonces el tipo va y establece una colonia. Y por supuesto, ¿qué hace España? Dice, no, momentito, vengo discutiendo con Inglaterra este tema y Francia, que son mi aliada, me pones una colonia acá. Entonces, como te das cuenta, ya para esta época España empieza a entender que tiene que ocupar esas islas porque si no, digamos, ya están en la mira de todos. Bueno, Francia acepta la salida de Bougainville, de los colonos, el reconocimiento a España. En el mismo tiempo se establecen las islas, que nuevamente es un laberinto de islas y de canales y de islotes y demás. Hace un segundo establecimiento Inglaterra, Puerto Egmont. Durante varios años los españoles lo buscan y no lo encuentran. Bueno, finalmente, luego, digamos, ya para 1771, ¿no? Ya Puerto Egmont va a ser abandonado, va a ser entregado a España y todos los países van a reconocer pacíficamente que las islas son de España. A partir de ahí viene la ocupación española, o podríamos decir hispano-argentina. Se estableció una base permanente, se estableció un puerto de abastecimiento donde los buques que andaban en el Atlántico Sur podían recalar, podían preparar averías, lo que fuera, que tareas de puerto, y seguir. ¿Bien? Uh-huh. ¿Qué había en Malvinas? Lobos marinos.
barcos. ¿Qué había alrededor de Malvinas? Ballenas. ¿Quiénes andaban por la zona? Barcos, loberos y balleneros. Bien, todas las naciones balleneras del mundo tenían sus barcos en el Atlántico Norte y en el Atlántico Sur también. Entonces Malvinas es un puesto, o sea, España va a poner ahí una comandancia militar, va a poner una guardia, va a poner gente permanente, ocupación permanente, constante, pacífica, y van a controlar la explotación de los lobos marinos, la caza de ballenas, van a controlar, son recursos de ese mar que controla España. Bien, entonces el establecimiento de Malvinas tiene que ver con esto, tiene que ver con el control de los recursos del sur, y por supuesto es un paso muy importante, es una posición muy importante, porque ofrece un descanso, una parada en el viaje para cruzar del Atlántico al Pacífico, ¿no? Entonces está ahí en ese camino y ofrece un descanso en esa ruta. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí, Sergio? Sí, la instalación española, bueno, teníamos entonces otra cosa que van a poner los españoles, un presidio. Es decir, va a haber condenados que van a ser enviados a Malvinas. Por ejemplo, en 1816, cuando San Martín está en Mendoza, organizando el Ejército de los Andes, le escribe al director supremo Pueyrredón: mándeme a los detenidos del presidio de Malvinas para aumentar el ejército, ya en su búsqueda desesperada. ¿Cuántos hay en Malvinas? 10, mándemelos para acá, ¿no? Eran un poco más de 10, si mal no recuerdo. Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué cuento lo de San Martín? Porque demuestra que los españoles habían puesto ese presidio seguía existiendo y ya era las Provincias Unidas y seguía administrando las Malvinas perfectamente como lo habían hecho los españoles desde mediados del siglo XVIII. Claro. Bien, claro. Entonces, ocupación pacífica, o sea, pacífica, insisto nuevamente, quiere decir aceptada por el resto de las naciones del mundo, reconocida por todos los países, formalmente reconocida y activa, una población, o sea, una ocupación activa, con población permanente, que no es una población que nazca y muera en las islas, es gente que va a trabajar, pero que está allí varios años y que es renovada porque son militares, trabajadores y presidiarios. Trabajadores que, por ejemplo, van a hacer la caza del lobo marino. Y esto es lo que Bernet va a ofrecer al gobierno de Buenos Aires. Va a ofrecer sistematizar la caza de lobos, hacer una empresa en Malvinas, ¿no? Hacerlo productivo. Y por eso va a venir la comandancia militar de Bernet. Entonces, era un puesto de vigilancia de los mares del sur, de esos recursos que eran sobre todo las ballenas y el lobo marino, y que estaba pacíficamente gobernado y administrado por España primero, por las provincias de Río de la Plata y la Confederación Argentina después. De eso no cabe ninguna duda. Un barco ballenero, de estos que decían, cómo me molesta que me controlen, cómo me gustaría hacer lo que se me cante, bueno, un día bombardea lo que es la capital argentina en Malvinas, que era Puerto Soledad. Por cierto, en la comandancia de Luis Bernet van a ser la primera nacida en Malvinas, que es una hija de Luis Bernet. La primera persona nacida en las Islas Malvinas, la primera persona que se le puede decir correctamente malvinense, ¿verdad, Sergio? Uh-huh. Bueno, uh-huh. Y va a venir, entonces la Lexington va a bombardear Puerto Soledad y va a venir el llamado a la flota británica a que ocupe el lugar la Clio. Y me guardaba lo del Gaucho Rivero, porque vos sabés que el Gaucho Rivero subleva a los trabajadores que había ahí,
que eran trabajadores criollos e indígenas argentinos, ¿no? Porque también había varios de los que se llamaban en ese momento indios pampa, que son tehuelches, básicamente. Y habían sido llevados como trabajadores con otros, con gauchos y otra gente a las islas. Y el gaucho Rivero lo subleva contra la ocupación inglesa, ¿no? Y enarbola, vuelve a poner la bandera argentina y bueno, y después los reprimen y se van y se refugian hacia adentro de las islas. Después va a terminar preso en Inglaterra, Rivero, y algunos dicen que pudo volver a Buenos Aires e incluso que participó de la batalla de Caseros. No tenemos información cierta de eso, pero sí sabemos hasta que fue llevado y enjuiciado en Londres. Bueno, hasta ahí los capítulos importantes, los orígenes, la ocupación hispano-argentina y por supuesto a partir de 1833 la ocupación hispano-británica. Espero hasta acá haber dado una información sucinta y si nos quedan 5 minutos me gustaría contarte el cambio de importancia de las Islas Malvinas en el siglo XX y rápidamente también qué hizo la diplomacia argentina desde 1833 hasta hoy. Dale, me parece bien. ¿Puede? Sí, a manera de cierre, absolutamente. A manera de cierre. Vale. Bueno, entonces, ahí tenemos la ocupación argentina, como ya dijimos, pacífica, constante, con sus trabajadores, con sus gobernantes, con sus militares que estaban ahí en el establecimiento, luego la invasión y la ocupación británica. Y un hecho muy importante, Argentina nunca reconoció derecho alguno a la ocupación británica. Entonces, fuiste poseedor pacífico de las islas, generaste allí establecimientos, cosas, un gobierno, y cuando te tomaron el territorio, nunca aceptaste esa toma, siempre protestaste en contra de esa toma. Esa continuidad en la conducta también es importante. Pero digamos que en un primer momento la Argentina no tenía una política muy activa de reclamo de Malvinas, simplemente no reconocía la posesión británica. Hacia 1850, entre 1850 y 60, empieza a generarse, hay algún que otro reclamo diplomático formal más importante, empieza a generarse una idea de que hay que elaborar una política para reclamar las Malvinas, y esto se va concretando a fines del siglo XIX, sobre todo cuando van surgiendo foros internacionales, ¿viste? Con lo que hoy hablamos de las Naciones Unidas, nos parece que nacieron las Naciones Unidas junto al resto de los países, ¿no? Se formaron los países y con ellos las Naciones Unidas, pero realmente son muy nuevas en la historia de las naciones y antes no existían foros como esos para plantear las diferencias entre los países. Pero a principios del siglo XX, y esto es muy importante que la gente lo entienda, Sergio, a principios del siglo XX va a haber un cambio. Hasta ese momento Malvinas era una base de descanso, como dijimos, para el paso del Atlántico al Pacífico, una base de asentamiento para las embarcaciones loberas y balleneras en el Atlántico Sur, pero no mucho más. A principios del siglo XX empieza la exploración de la Antártida. Y en ese momento las Malvinas pasan a transformarse en una plataforma, en una base segura en el camino hacia la Antártida. En la exploración antártica se notó rápidamente que los países con más ventaja en la exploración eran Argentina y Chile, porque tenían el territorio más próximo a la Antártida. Cuando un famoso barco noruego queda atrapado en el hielo en la Antártida, cerca de 1910, va a ser rescatado por la Marina Argentina y con apoyo de la Marina chilena. Entonces,
desde el primer momento quedó en evidencia la importancia de tener tierras tan próximas a la Antártida. ¿Y quién otro tenía tierras próximas a la Antártida? Los usurpadores británicos que estaban en las Malvinas desde hacía 70 años en contra de la protesta argentina. Bueno, entonces va a cobrar importancia por eso. Y también Argentina, por supuesto, va a elaborar sus planes para proyectarse en la Antártida, para formar parte del Tratado Antártico y para reclamar sistemáticamente las Malvinas. Acá empieza a jugar el tema de la población que Inglaterra instaló en las islas. ¿Cómo es esto? Esa población, ¿por qué decimos que los habitantes de las Malvinas no pueden, no son parte del conflicto? Bueno, rápidamente, lo que Argentina logra con su diplomacia en 1965, porque en el siglo XX, la década del 60 es la más importante en la historia de Malvinas, ¿viste? En el 64, Miguel Figuera volvió a las islas, en el 65 se obtuvo la resolución 2065 y en el 66 ocurre el operativo Cóndor, que son Dardo Cabo y sus compañeros que van y llevan un avión a las Malvinas y despliegan las banderas. En el 65, con la resolución 2065 de Naciones Unidas, lo que ocurre es que hay un reconocimiento en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas de que Malvinas es un tema colonial. Y esto es clave. La Argentina logra meter el tema Malvinas en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Se reconoce el problema Malvinas como un problema colonial, es decir, de una potencia que, abusando de su fuerza, se había instalado en un territorio que originalmente no le pertenecía. Y se logró, en esa resolución, que se considerara que la población nativa no era originaria, no era justamente la población que habitaba las Malvinas, dije nativa, dije mal, no era justamente nativa, ¿no? Es decir, no era población que era preexistente al conflicto, sino que justamente es la población que se puso el ocupante para garantizar su dominio sobre lo que estaba ocupando. Y nada más. Claro. Entonces, justamente por ser la población puesta para garantizar el dominio del ocupante, no puede ser parte del conflicto, no puede opinar en el conflicto, porque ya está opinando a través del gobierno inglés. Ahí está la opinión. Cuando habla el gobierno inglés, habla por ellos. Listo, ya está. Ahí está. ¿Bien? Sí. En todo caso, que lo discutan con el gobierno inglés, si tienen una opinión diferente a lo que dice la Cancillería británica. Bueno, entonces, para terminar, a partir de la resolución 2065, la Argentina logra este gran logro, de que parezco Macri, logra un logro, bueno, perdón, pido perdón a la audiencia. Consiguió este logro. Sí, exactamente, lo consiguió este logro, que se trataba del tema del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Bueno, luego viene el tema de la guerra, que es un tema súper complejo, que por supuesto no podemos tratar acá, pero que más allá de los orígenes de la guerra, etcétera, no cabe duda que sacude el proceso diplomático. Entonces, a partir de la guerra, la Argentina tuvo una diplomacia al principio difícil, pero que muy lentamente fue logrando restablecer ciertos principios guía de la conducta nacional. Entonces, para cerrar, las Malvinas son argentinas por derecho histórico, son parte del territorio nacional, integran el territorio nacional con el cual nos conformamos, y la Argentina administró y gobernó las Malvinas
en las primeras décadas de la independencia. Fueron arrebatadas por un acto de fuerza, nunca fue reconocido ese derecho por Argentina, y las Naciones Unidas, en su máximo organismo en la materia, que es el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial con la descolonización de Asia y de África, aceptó que que Malvinas era un tema colonial, era una cuestión de una potencia colonial que había arrebatado un territorio a otro país, que sería la víctima del colonialismo, que sería Argentina. Entonces, en esos términos está. Los dichos de Javier Milei sobre los malvinenses, afortunadamente, son solo dichos en un discurso, no es un acto formal en el plano del derecho internacional, pero también es cierto que, lamentablemente, dañan, porque sí dañan, por más que sea nada más que un discurso, ¿no? Por supuesto, Gran Bretaña tiene una diplomacia muy hábil, muy antigua, se fija en todo y se agarra de cualquier cosa. Entonces, se le da una oportunidad ahí que no hay que darle. Es una burrada que está inspirada por el poco amor a la patria y a los intereses nacionales que caracterizan al presidente y sus colegas, ¿no? Y bueno, entonces creo que esto es todo lo que podemos decir por Malvinas. No sé si tal vez me extendí un poco. No, está bien. Está bien. Y se comió también una denuncia penal, Javier Milei, de la Confederación de Veteranos de Guerra de Malvinas. Así que vaya si es importante. Mariano, totalmente. Bueno, muchísimas gracias por esta columna a fondo sobre la historia de nuestras Islas Malvinas. Y esta lucha que no termina, pero una buena porción de esta lucha es la historia, y vos nos la trajiste en la mañana de hoy. Te lo agradecemos. Bueno, Sergio, gracias a vos, un abrazo para todos y nos vemos entonces la semana que viene. Dale, fuerte abrazo, Mariano, gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto. Mariano Cabral con nosotros en esta columna radial titulada Pasado de Revoluciones. Hoy, Malvinas.